Padre, tu palabra es mi delicia y mi solaz. Guíe siempre. Hemos llegado a la lección número 8 de la serie titulada A los pies del Maestro. Recuerden aquel pasaje de Lucas capítulo 10 versículo 39 que dice: María, aquella mujer que se sentó a los pies de Jesús y oía su palabra. Así que les invito una vez más a que me acompañen a sentarnos a los pies del Señor Jesús, el Hijo de Dios, nuestro Salvador, para que tratemos de este asunto, de esta cuestión de que Él sufrió, padeció. Le tocó lidiar con la hipocresía no de cualquier clase de gente, sino de gente religiosa. Vamos a sentarnos allí, vamos a pensar, vamos a poner eso en nuestra mente. Señor, aquí estamos a tus pies para escucharte, para conocer de ti, para conocer más de tu carácter, comprenderte, entenderte mejor, para conocer más de tu manera de ser, de actuar ante tales situaciones, y tú siendo nuestro maestro, nuestro modelo, poder también imitarte como debemos y adoptar también tu carácter, tu manera de ser, de pensar, de actuar, etcétera, en circunstancias como estas. Abran sus Biblias en Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13. El evangelista aquí narra de un momento que el Señor tuvo en aquella ocasión, pues, cuando tuvo que lidiar con esta clase de gente. En esta ocasión en particular, porque aquí, según Lucas, no fue la primera vez que él tuvo que lidiar con gente de esta clase. Dice la Escritura en Lucas capítulo 13, versículos del 10 al 17. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar en estos. Pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? En esta ocasión, el maestro no estaba enseñando, fíjense bien, las escrituras, noten, en cualquier lugar.
Dice el evangelista que él estaba en una sinagoga, lugar donde los judíos de una comunidad se reunían, se congregaban, hacían asamblea, principalmente para orar, leer las escrituras y recibir enseñanza acerca de la ley de Dios. Pueden apuntar allí Lucas capítulo 4 del 16 al 21. Lucas 4 del 16 al 21. Por tanto, la sinagoga donde llegó el Señor era un centro religioso, donde las personas, Cecilia, iban allí y aprendían de la religión judía. Ahora bien, en ese lugar religioso se encontraba una mujer muy enferma desde hacía mucho tiempo. Obviamente todos los que estaban allí eran testigos del sufrimiento de esta mujer durante todos esos años. Muchos años, ¿no? Estando así enferma. No había duda de ello, de la enfermedad de esta mujer. Sin embargo, nadie, absolutamente nadie podía hacer nada por ella en absoluto para librarla de su enfermedad. No obstante, allí en ese lugar estaba alguien único. Estaba el Señor encarnado en la persona de Jesús, el Hijo de Dios, y estaba allí, ¿para qué cosa? Para impartirle el bien que Él daba a los hombres enfermos en ese tiempo. El bien que Él daba, Él estaba allí para darle, para impartirle. Dice el evangelista que el Señor puso su mano, digamos, sanadora, su mano poderosa, su bendita mano, la mano del Creador. Él con mano de hombre tocó a esta mujer. El Creador inmaterial, infinito, se había hecho finito, se había hecho materia, se había hecho hombre, y con mano de hombre estaba tocando a su creación para darle este bien. En aquel entonces, cuando el Señor estaba en la tierra, estuvo allí, estuvo aquí, mejor dicho, y allí, pues en aquel lugar. Observen cómo el maestro, en el versículo 12, Saulo, fíjate tía, en Lucas 13:12, observen cómo el maestro la llama para impartirle este bien. Dice la escritura, cuando Jesús la vio, ¿qué hizo? La llamó y le dijo, mujer, fíjense estas palabras, mujer, ¿eres qué cosa? Libre de tu enfermedad. Cristo le dio el bien de la libertad. La escritura dice, y acompáñenme a Mateo capítulo 8, la palabra del Señor, el evangelista, fíjate, no ando en Mateo capítulo 8, versos 16, 17, dice la escritura lo siguiente, acerca del Señor Jesús. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, y él mismo tocó
tomó, nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Ahora, fíjense, déjenme hacer aquí, fíjate Francisco, hermano Francisco y Anita, fíjense este detalle. Noten este detalle, que me parece oportuno que lo diga. El pasaje nos enseña, comprendiendo este asunto de lo que él hizo con esta mujer para llegar al punto de la lección. Obviamente estamos en este contexto, comprendiendo ahí ciertos hechos que ocurrieron allí con el Señor. El pasaje, Francisco, dice que noten, él tomó nuestras enfermedades, Mateo 8, 16, 17, basado en Isaías 53, 4, él tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. La pregunta que yo deseo nos hagamos es, ¿cómo él hizo esto? ¿Cómo él tomó las enfermedades y cómo llevó las dolencias? No lo hizo Pati, no lo hizo tía, imputándose a sí mismo, adjudicándose a sí mismo, transfiriéndose a sí mismo las enfermedades o las dolencias o los demonios, etc. Porque aquí habla de que él echó demonios. ¿No? El texto nos dice que lo hizo con la palabra, con la palabra, con la palabra, con su declaración poderosísima para hacer posible esto. Y en ese sentido, con la palabra, por medio de ella, él tomó y llevó las enfermedades, las dolencias y sacó los demonios, echó los demonios. Bueno, lo mismo debe entenderse con los pecados. Cuando Isaías y el Nuevo Testamento dice que él tomó y llevó nuestros pecados en su carne, en su cuerpo, etc. No fue que a él se le imputaron los pecados, no fue que a él se le transfirieron los pecados y así se hizo culpable de pecado. No es así, porque aquí no ocurrió eso como tal, aun cuando se dice que él tomó y llevó estas cosas. Me pareció importante decir eso. ¿Cómo él tomó y llevó nuestros pecados? Por medio de su muerte. El sacrificio expiatorio en la cruz. Pero él no tomó y llevó nuestros pecados con el sentido de habérsele imputado y el convertirse en culpable de ellos y así morir por ellos. Como aquí tampoco él se enfermó, ni tuvo dolencias, ni fue endemoniado. Muy importante eso para entender el pasaje de Isaías con respecto a esta obra que hizo Cristo. Por un lado de expiación y por otro lado de la liberación de estas cosas, de estos padecimientos. De esta forma, mis queridos hermanos, el Señor tomó ocasión de estas terribles enfermedades físicas que padecían algunos hombres, no solo para demostrar que Él era Dios mismo viniendo para sanar, fíjense, sino también para impartir este bien a los hombres durante su tiempo en la tierra. En el libro de Isaías, capítulo 35, leamos al profeta en el capítulo 35, donde por revelación del Espíritu del Señor, del Espíritu Santo, se declara
que Dios mismo vendría a sanar. Dice el versículo 4 de Isaías, capítulo 35. Decid a los corazones apocados: esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios, por favor, allí, Ana Patricia, subraya, papi, ¿qué dice el texto, hijo? Dios viene. Noten el texto. Dice el pasaje, Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo que vendrá y os salvará. Entonces, o sea, cuando eso suceda, cuando Él venga, que vino encarnado en la persona de Jesucristo, dice el pasaje, los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Y podemos leer el comienzo del 6, entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. De esta forma, el Señor no solo cumplió sus eternos designios y propósitos de que Él había determinado antes de la fundación del mundo, venir al mundo en forma humana para darnos la liberación verdadera. No solo así cumplió el Señor sus eternos designios y propósitos de la manera, en este caso con la mujer y las sanaciones, etcétera, sino también fue, escuchen, congruente con su benevolente carácter al hacerle un bien a esta desdichada mujer. Dice el Salmo 119, Cecilia, y ahí lo puedes ver en la pantalla, en la PDT, fíjate, Elisa, Salmo 119, verso 68, dice, tú eres bueno y haces ¿qué cosa? Haces el bien. Cuando el Señor Jesús, el eterno Dios, el Creador, estaba plantado en la tierra con pie de hombre, en cuerpo humano, haciendo estas obras maravillosas, para así cumplir sus eternos propósitos y probar que Él era el divino Mesías que habría de venir. Él también, a través de esto, demostró, dio a conocer su benevolente carácter. Benevolente carácter. Así que estamos aquí a los pies del Señor Jesús. Estamos escuchando estas cosas, estamos aprendiendo de Él y ahora estamos comprendiendo, además de todo, quiero enfatizar esto, su benevolente carácter, porque Él es, como dice el pasaje, bueno. Y además Él hace el bien. ¿Saben? Todo esto ocurrió ¿en qué día? En el día de reposo. En el sábado, en el séptimo día. Todo esto hizo el Señor por su generosidad, rica bondad, y porque Él es todo bien, de Él surge, de Él brota, es su naturaleza, el omnibenevolente Señor. Él hace el bien en todo. Él hizo todo esto delante de todos los judíos que estaban allí presentes. Ahora bien, deseo que ahora observen la reacción por parte del dirigente judío de la sinagoga. Vayan al versículo 14 de Lucas 13, verso 14. Y observen ustedes allí lo que la Escritura expresa, revela, nos muestra de la reacción que tuvo
el principal de la sinagoga dice, enojado. Versículo 14. El principal de la sinagoga, enojado. En otras versiones dice, indignado. Sí, se molestó mucho, se encendió de coraje de que Jesús hubiese, ¿qué cosa? No solo sanado, sino sanado ¿en qué día, Cecilia? En el día de reposo. Pero ¿por qué tuvo esta reacción? No porque el Señor haya hecho algo mal, sino por hacer el bien a esta mujer en el día de reposo. No obstante, Alfita, no obstante, Nando, es necesario aclarar, tía, que la ley de Moisés no prohibió hacer el bien al prójimo en el séptimo día. No hay tal prohibición, no hay. En el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés, no hay tal cosa de que no se podía, estaba prohibido, estaba condenado, era pecado hacer el bien al prójimo en ese día en particular. Al contrario, la ley en Levítico 19, 18, apunten allí, un pasaje que tiene, de la cual hay mucho que pensar, reflexionar, como estamos haciendo aquí. La ley en Levítico declaraba, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Miren, fíjense, escuchen este postulado. Fíjate, Cecilia, Saulo hijo, Juani, escucha Juani. El hacer el bien, Francisco, iba en concordancia con el día de reposo. ¿Por qué? ¿Por qué, Pati? ¿Por qué, Alfa? ¿Por qué, hermanos? Porque el día de reposo fue hecho para beneficio del hombre. Marcos capítulo 2, 27. En Marcos capítulo 2, 27 dice el Señor lo siguiente. El día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Y en esa causa el hombre podía encontrar beneficios como el reposo en este caso, que descansaban de sus labores físicas. Fíjate, Anita, esta pregunta. Sabemos que la mujer fue sanada, ¿en qué día, Francisco? En el día de reposo. Día de reposo, día de descanso, día de sosiego, de bien para el hombre. ¿Acaso, aquí está la pregunta, acaso no iba a reposar la mujer de su sufrimiento por el bien que le haría el Señor? Claro que sí. Ella iba a descansar, a reposar, teniendo liberación, producto del bien que le haría el Señor en el día, ¿cuál? De reposo. Ese día era para beneficio del hombre y Cristo está haciendo eso, dando este bien, este beneficio, esta liberación y este reposo a esta mujer. En ese sentido, observemos lo que el dador de la ley dijo al respecto en Mateo capítulo 12. Fíjense este interesante pasaje. El dador de la ley, el verdadero intérprete, hijo, el verdadero intérprete, exegeta de la ley, ¿quién es? Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es el gran juez. Él es, por decirlo así, la Corte Suprema que interpreta y dice, explica la ley. En Mateo capítulo 12, versículo 11 al 12, dice la Escritura, Él, Jesús, les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja? Y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, ¿no le eche mano y la levanta? ¿Lo hace sí o no?
Pues cuánto más vale, fíjense, cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, fíjense en la proyección, dice ahí en la pantalla Cecilia Saulo, por consiguiente es lícito, ¿qué cosa? Hacer el bien en los días de reposo. Cristo está diciendo, es lícito, es legal, va conforme a la ley, hacer el bien, hacer el bien, hacer el bien en los días de reposo. Fue lo que hizo el Señor en un día de reposo, en una sinagoga, a esta mujer, delante de estos religiosos y delante de aquel que se enojó, que se molestó porque Jesús hizo lo bueno a su prójimo. Por tanto, el enojo contra el Señor por haber hecho el bien de parte de este hombre religioso que no ignoraba lo que enseñaba la ley de Moisés, era absurdo e irracional. Esto es clave para ir ya acercándonos más al punto de la lección y la experiencia que tuvo el Señor al sufrir de la hipocresía de hombres religiosos, cuando tuvo que lidiar con gente, escuchen, con gente que no ignoraba lo que la ley enseñaba al respecto de hacer el bien al prójimo, de amar al prójimo. En consecuencia, volviendo a Lucas capítulo 13, en consecuencia, al enojo de este hombre, a la crítica que le hizo al Señor delante de todos por haber hecho este bien, el Señor lo juzga, tía, lo juzga a él, al religioso, fíjense. Fíjate, Francisco Nando, al religioso, era el principal, de gente que estaba allí para atender estas cuestiones y conocer acerca de Dios. Y lo llama hipócrita. Dice la Escritura en el versículo 15 de Lucas 13. Entonces el Señor le respondió a este hombre y le dijo, hipócrita. 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 Cada uno de vosotros, de ustedes, ahí los judíos que estaban allí. Algunos, no todos. No desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. En otras palabras, ustedes, hombres religiosos que no ignoran la voluntad divina, me critican porque le he hecho un bien a esta mujer en el día de reposo. Pero, ¿acaso ustedes en el día de reposo, o sea, ustedes sí pueden hacerles un bien a sus animales? Ustedes bien escrupulosos y estrictos aquí conmigo, criticándome por yo haberle hecho este bien a esta mujer en el día de reposo. Muy celosos se muestran ustedes aquí, estrictos, rigurosos, pero ustedes a sus animales sí los atienden, lo toman, lo desatan, lo toman y van con ellos a que beban agua porque necesitan, es parte de el agua para su subsistencia, ¿no? Para vivir su animalito. Ah, porque es el animalito de ustedes. Ahí sí aplica. Aquí muy
legalistas y aquí muy liberales. ¿Cómo? ¿Cómo? Cuando tiene que ver con tus cosas, ahí sí no, no, ahí sí no hay problema. Pero aquel si hace algo, no, así no, eso no está bien, eso no está bien. En otras palabras, Jesús censura la doble moral, el doble estándar, la doble cara de ellos. De esta forma, mis hermanos, nuestro maestro, así, nuestro maestro, de quien estamos aprendiendo aquí sentados a sus pies para seguirle, seguir sus pisadas. Él sufrió de la hipocresía de gente religiosa. Gente, Juani, que conocían la ley del Señor, porque ellos no ignoraban lo que enseñaba Dios. Gente que se congregaban, Elisa, para estudiar las Escrituras. Gente que afirmaban adorar a Dios y aseguraban obedecer su palabra. No era cualquier clase de gente de la cual el Señor tuvo que sufrir, padecer, soportar, tolerar y lidiar su hipocresía. A él le tocó soportar la hipocresía, como dije, de esta clase de hombres que aparentaban ser piadosos, pero eran hipócritas. Por tanto, esto nos enseña que no debemos pensar que la gente religiosa no puede llegar a ser hipócrita. Esta es una verdad del Evangelio y del discipulado. Debemos estar conscientes conscientes de estas cosas. Estamos ahí a los pies del Señor y Él nos está mostrando una experiencia y hemos escuchado lo que Él hizo y lo que Él dijo y lo que le tocó hacer, vivir, experimentar, sufrir, soportar. No de cualquier clase de gente, sino de gente que decía amar y obedecer a Dios. Por ejemplo, tenemos el caso del apóstol Pedro. Un cristiano que, según lo dicho por Pablo, cayó en la hipocresía y arrastró a otros hermanos al mismo mal. Fíjense, él cayó en la hipocresía y llevó consigo a otros en la misma simulación, la misma hipocresía. En Gálatas, en la carta a los Gálatas, capítulo 2, versículo 13, 2:13, Saulito, hijo, dice la Escritura, y en su simulación, la de Pedro, fíjense, simulación, porque eso hace el hipócrita. Eso hace el que es así, falso, que aparenta, doble cara, de doble estándar y moral, que quiere mostrarse de una manera cuando en realidad es otra, que dice ser una cosa, pero en sus hechos son otros. Simulan. Un cristiano, Pedro, un apóstol, cayó en esto. Y así el Señor,
Fíjense este detalle, Nando, hermano. Así el Señor, al dejar esto escrito, al dejar estas palabras de esta situación, de esta cuestión con Pedro, nos está diciendo, un cristiano puede caer en la hipocresía. Inclusive alguien que tiene una posición, Pati, alta en la iglesia, por decir un líder en la iglesia. Pedro no era cualquier hombre. Y en su simulación participaban también los otros judíos, otros hermanos que se habían convertido de tal manera que aún Bernabé, aquel hombre que tenía unas cualidades excepcionales según el libro de Hechos. Bernabé, llamado hijo de consolación. Tía, estamos hablando de un hombre que tenía unas cualidades que no se niegan y las tenía ciertamente. Pero eso no lo eximió, no lo salvó. No fue inmune a caer en la hipocresía. Puede uno conocer un hermano, Nando, de Anita, de cualidades así, ciertamente sí, pero él no está inmune, yo, nadie, ninguno. Ningún predicador, anciano, diácono, líder de la iglesia, estamos inmunes a caer en esto. Sé que Bernabé también fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pedro sabía lo que enseñaba el evangelio con respecto a los gentiles, pero se estaba comportando de otra manera, que no correspondía a esa verdad que él sabía. Cayó en la hipocresía, influenciado por miedo de otros, a la crítica. Sería interesante analizar aquí esto de cómo llegaron a esta hipocresía. Pero el punto hoy por hoy es que estos cristianos cayeron en la hipocresía. Y no eran cualquier clase de hombres. Esto demuestra que un cristiano sufrió de la hipocresía de otros cristianos. Pablo sufrió de la hipocresía de Pedro. Pero no la toleró, él la amonestó, la reprendió a él. Pero la sufrió. Ahora fíjense, años más tarde, Ana Patricia, Alfa, años más tarde, Pedro escribió en contra de esta clase de mal, porque sabía muy bien que cristianos pueden caer en ello y otros sufrir de la hipocresía de estos. En su primera carta, capítulo 2, versículo 1, dice el santo apóstol, primera de Pedro 2:1, desechando pues toda malicia, todo engaño, ¿y qué más? Hipocresía. Anita, ¿tú crees que Pedro sabía bien? ¿Sabía muy bien lo que estaba diciendo o no? Él tuvo que desechar la hipocresía. Él tuvo que sacarla de su vida. Cayó lamentablemente, pero la dejó. Como cualquier otro pecado, si se quiere, se puede. Si hay temor y sinceridad al Señor, buen corazón y arrepentimiento genuino, puede uno dejar el pecado de la hipocresía. Pero por mientras, Francisco, a veces se sufre de algunos que son muy descarados y cínicos en comportarse de esa manera. Y a veces nos toca padecer de ello. Por tanto, tengamos esto muy presente con el caso de Pedro y Bernabé. La hipocresía no desaparece simplemente por el hecho de que una persona es discípula de Cristo. No.
Puede aparecer en quien predica, enseña, sirve, conoce las Escrituras o lleva años siendo parte de la iglesia. Cuando sufrimos de la hipocresía de algunos religiosos o cristianos, estamos experimentando, estamos viviendo algo que nuestro maestro vivió, experimentó, conoció y sufrió profundamente. De hecho, si somos sus discípulos, tendremos que seguir sus pisadas, hijo. Y será inevitable sufrir como nuestro maestro sufrió. ¿Qué será inevitable, Francisco? Que sufrir de la hipocresía de gente, tía, que profesa ser piadosa, recta, íntegra con sus palabras, pero que con sus hechos lo niegan. Es decir, son hipócritas. Reflexiones finales. Hermanos, cuando suframos de la hipocresía de algún cristiano, recordemos que nuestro maestro ya caminó por ese sendero, porque él sufrió lo mismo de gente religiosa. Sigamos sus pisadas, como dice aquel cántico, Saulo. No permitamos que el pecado de otros destruya nuestra fidelidad, nuestro amor por la iglesia o nuestra comunión con Dios. Si otros actúan con doblez, nosotros procuremos ser sinceros. Al final, nuestra mirada no debe estar puesta en la imperfección de los hombres, sino en la perfección de Cristo. La hipocresía de algunos cristianos puede herirnos, lastimarnos, ofendernos, enojarnos, irritarnos, molestarnos, perturbarnos. Pero nunca debe apartarnos de nuestro Maestro. La hipocresía puede llegar a existir y puede venir de parte de quienes menos lo pensamos. Y si alguna vez tenemos que sufrirla, sufrámosla permaneciendo a sus pies, imitando su carácter y siguiendo fielmente sus pisadas. Porque bien dijo precisamente el apóstol Pedro: ya arrepentido, ya renovado, habiendo desechado la hipocresía en su vida, él dijo esto: Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Así que como Cristo padeció estas cosas, también nosotros la padeceremos en algún momento de nuestro discipulado con el Señor Jesús. Padre, tu palabra es mi